Hombre a hombre, pueblo a pueblo, pasaba hablando el Señor. Se le acercó un joven rico y le pidió su opinión. Laudetur Jesus Christus. Muy estimados hermanos y hermanas, en este 28º domingo del tiempo ordinario, 13 de octubre, recordamos que es el milagro del sol de Nuestra Señora de Fátima, un acontecimiento para unirnos al corazón inmaculado de Nuestra Madre Santísima y también a los dos santitos pequeñitos, Francisco y Jacinta, y a la sierva de Dios, Lucía. Los saludo en este sexto continente, el continente virtual, al que también somos enviados a proclamar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Euntes docete omnes gentes, vayan y enseñen a todas las naciones. Y los saludo hoy. Estamos en esta reunión de ecumenismo aquí en las montañas de Colorado, en este paisaje maravilloso, dándole gracias a nuestro Padre Celestial por la creación, con el corazón de nuestro seráfico Padre San Francisco de Asís. Alabado seas, mi Señor, por todas las criaturas. Pues les comparto esta reflexión del Santo Evangelio. Oración colecta. Te pedimos, Padre, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Desde luego que siempre la palabra de Dios es riquísima en su contenido, pero este domingo es un platillo suculento. Es un abundante alimento el que nos provee la Santa Madre Iglesia para que nos alimentemos deliciosamente de la palabra de Dios, para que alimentemos nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, y con la gracia del Espíritu Santo nos decidamos a ser cada vez más discípulos misioneros de nuestro Señor Jesucristo. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre. Se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo esto lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes. Da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: Qué difícil le va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí:
Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1, en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por tus santas palabras se han borrado nuestros pecados. Pues vamos a disponer nuestra alma, nuestro corazón, con la ayuda del Espíritu Santo, con la aclamación del Evangelio, que es una de las bienaventuranzas que vamos a escuchar o que ya escuchamos este domingo en la liturgia de la palabra. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y nosotros, como este joven rico, como este hombre, así le conocemos al Evangelio, que hemos escuchado, el Evangelio del joven rico, hoy nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo y queremos precisamente hacer introspección, queremos interiorizar con sinceridad, confiando en la misericordia de Dios nuestro Padre, sin angustiarnos, sin atormentarnos, pero sí con humildad, con serenidad, ahí en la paz de Cristo, en la paz de Nuestra Señora de Fátima, en el día del milagro del sol. Miren, con este espectáculo maravilloso, con este sol bellísimo que estamos viendo, con el hermano sol, queremos dejar que la luz del Espíritu Santo entre en nuestros corazones. Y la primera pregunta que me hago precisamente que me hago ante este Evangelio es: ¿cómo me acerco a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es mi propósito? Aunque tengo buenas intenciones, bendito sea Dios, como este muchacho del Evangelio que tiene la pregunta, la cuestión más importante de la existencia del ser humano. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? ¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Y esto es seguramente lo que tú y yo queremos y que cada vez anhelamos más en nuestro corazón. ¿Qué necesito hacer para conseguir la vida eterna? Y vamos a ver entonces qué es lo que me acerca a Jesús. Claro que el Espíritu Santo nos lleva por diferentes caminos. Al principio, nuestras intenciones, nuestros deseos quizás no son muy claras, no son muy puras, no son conforme del todo al Evangelio. A veces los intereses pueden ser, pues, desde los más mundanos, ¿verdad? De los intereses a veces hasta torcidos, por así decir, pero Dios, nuestro Padre, el Espíritu Santo, se vale de todos los medios, ¿verdad? Ahí podríamos decir lo de aquel profeta: me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Pero nos empieza a seducir quizás a veces a partir, por ejemplo, como la samaritana, que se acerca pues a nuestro Señor en ese diálogo que nuestro Señor abre, ¿verdad? Y que al principio pues está molesta porque nuestro Señor le pide agua, pero finalmente la conclusión de ese Evangelio de San Juan, de ese pasaje hermosísimo de la samaritana, es que ella encuentra a Jesucristo como el Mesías, y no solo lo encuentra para ella, sino que va y lo proclama. Entonces hoy podría yo preguntarme qué fue lo que me llevó al principio, o con lo que me está llevando al encuentro con Jesús, porque de esto se trata, del encuentro con Jesucristo, como nos dice el documento de Aparecida,
que nuestra vida cristiana como discípulos de nuestro Señor Jesucristo no se debe a moralismos, no se debe a buenas motivaciones, a motivaciones de superación, sino al encuentro con Jesucristo que cambia el horizonte de nuestra vida. Pero al principio pues es incipiente, es un tanto cuanto inmaduro. Entonces hoy quisiera preguntarme cuáles son los motivos que me están llevando al encuentro con Jesús. Entonces me pregunto cuáles han sido los motivos que me han llevado al principio al encuentro con nuestro Señor Jesucristo, o cuáles están siendo los motivos en la actualidad, si ya llevo con la gracia de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, un caminito, pues digamos, más recorrido, ¿verdad? Más firme en el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, camino que nunca termina hasta el encuentro final con nuestro Señor. Como nos dice San Pablo, cuando estemos delante de nuestro Señor y lo veamos cara a cara, contemplemos la grandeza de su hermosísimo rostro. Y pues podrían ser, a lo mejor pienso en los padres de familia, me ha tocado en las parroquias, que pues llegan motivados por que sus hijos reciban un sacramento, pero el motivo no es tanto así verdaderamente un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Un sacramento pues es algo sumamente importante, pero quizás sin comprender a veces ni en lo más mínimo lo que es el sacramento. Sin embargo, pues esa fue la razón, y que de esta manera llegaron o están llegando a tener un encuentro más profundo con nuestro Señor Jesucristo, y que todavía pues desde luego nos falta mucho. O también hay gente que ha llegado por problemas de adicción, ¿verdad?, al encuentro con nuestro Señor Jesucristo, o porque se murió algún familiar, o porque tuvieron un problema. En fin, hoy podríamos ver cuáles han sido los motivos, o cuáles son los motivos que me llevan al encuentro con nuestro Señor Jesucristo, y que pues hay que purificar, que hay que clarificar, y sobre todo que entonces hay que ponernos con mayor docilidad y apertura de corazón para el encuentro con nuestro Señor. Esa es la razón principal. Y quien esté a lo mejor atorado, ¿verdad?, en los motivos, y no haya pasado ahí, por ejemplo, quien tiene muchos años yendo a misa todos los domingos, confesándose, comulgando, está muy bien, pero que no ha pasado de ahí en su vida de discípulo del Señor Jesús, solamente como una costumbre, como una tradición, pero Jesucristo no ha llegado a tocar el corazón, pues este evangelio, esta liturgia de la palabra de este domingo 28, en este 13 de octubre, en que recordamos el milagro del sol de Nuestra Señora de Fátima, y podemos pedirle a ella, nuestra Madre Santísima, que nos ayude para comenzar a abrir el corazón, como lo dice la primera lectura, o por ejemplo la carta a los Hebreos. La palabra de Dios es viva, actual, eficaz, como una espada de doble filo que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Que entonces permitamos eso. El joven del Evangelio que acabamos de escuchar llega con nuestro Señor. Veamos las actitudes que lo llevan a un encuentro con nuestro Señor, ¿verdad? Va corriendo, eso es lo primero que nos llama la atención, va corriendo. Parece que le urge el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Aquella escena al principio debe de haber resultado maravillosa, magnífica, como esos encuentros que se veían antes, ¿verdad?, en la promoción vocacional, ¿verdad?, que los jóvenes entusiasmados, las muchachas con mucha alegría saliendo de un retiro, ¿verdad?, que iban a entregarse a nuestro Señor, sea en la vida matrimonial, que en la vida religiosa o en el sacerdocio, ¿verdad?, así, pero que luego se va enfriando la cosa. Llega corriendo este chavo, este muchacho, se arrodilla ante nuestro Señor, es decir, nos da la impresión que lo reconoce como Dios,
a nuestro Señor Jesucristo. O sea, no todos en el Evangelio lo han reconocido como Dios, veamos, solamente ven en Él a Jesús de Nazaret. Y yo quiero decirte que a veces tú y yo tampoco lo hemos reconocido como Dios. Lo habremos reconocido como Dios teóricamente o doctrinalmente, ¿verdad? Pero no efectivamente en nuestro corazón. Y claro, como reconocerlo como Dios no es un esfuerzo personal, sino es lo que ya en domingos pasados recordábamos, es el Padre Celestial como a Pedro quien se lo revela. Esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, es decir, tu condición humana, tus teologías, tu doctrina, no. Esto necesita revelártelo el Padre Celestial, pero para que lo revele el Padre Celestial se necesita aquella otra cualidad, aquella virtud que pide nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla, ¿verdad? Y a veces pues en las misas nos ponemos muy bien de rodillas en la consagración y toda la cosa. Hay gente que se pone de rodillas para comulgar, que bueno, bendito sea Dios. Solamente que no vayamos a caer en que esas formas exteriores no correspondan al corazón, ¿verdad? Como dice el profeta, este pueblo me alaba con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y hermanos, este es el riesgo que corremos los obispos, los sacerdotes, las monjas, los catequistas, los ministros de la Eucaristía. Es un riesgo muy fácil en el que podemos caer, ¿verdad? Alabar al Señor con los labios, con lo exterior, con la liturgia muy bien planeada. Bueno, ni tan bien planeada, ¿verdad? Vamos a ser sinceros. Pero el corazón lejos de nuestro Señor. Ya nos decía nuestro Señor el domingo pasado que Moisés había permitido, por ejemplo, hablando del divorcio, por la dureza del corazón, que esto no nos suceda. Pero para eso pues se necesita esa virtud de nuestro Señor que nos pide, porque ha revelado estas cosas a los sencillos, que finalmente la sencillez es la bienaventuranza que escuchamos en la aclamación del Evangelio. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Le pedimos al Señor esa sencillez, esa pequeñez, ¿verdad? Que abra nuestro corazón, que permitamos a la palabra de Dios, al Santo Evangelio, ser, como dice la carta a los Hebreos, una vez más, palabra, una espada de doble filo, viva, actual y eficaz, que llega hasta lo más profundo del corazón. Este joven del Evangelio pues llega pues corriendo con nuestro Señor, se le arrodilla y le hace esta pregunta: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Miren, también no solamente al hermano Sol, ¿verdad? Hay que recordar a las más pequeñitas, a las florecitas pequeñitas, que también, ¿verdad?, nos hablan de nuestro Creador en su pequeñez. Ven qué hermosura, qué maravilla, ¿verdad? En esta espiritualidad franciscana, ¿verdad? De amar la creación, nuestras hermanas florecillas, ¿verdad? Como Santa Teresita, que se dice la florecilla de nuestro Señor. Bien, pues entonces seguimos con el Evangelio. No creen que me salí del tema, nada más que me encontré con estas hermanitas que pues les querían saludar, ¿verdad? Y entonces decíamos que este muchacho llega con esa inquietud, porque trae una inquietud sincera en su corazón, trae una inquietud muy importante en su corazón. Y hermanos, esta inquietud que trae este chavo, este chamaco en su corazón, es obra del Espíritu Santo, ¿eh? Esto es obra del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo lo ha llevado a ese encuentro con nuestro Señor. Nada más que, bueno, vamos a ver, no nos adelantemos. La pregunta es, la inquietud que este muchacho trae en su corazón es: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? ¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Vamos a ver la pregunta. Maestro bueno, ¿verdad? La vida eterna. Bueno, ya lo considera como maestro. Y el muchacho se pone en actitud
de discípulo, ¿verdad? Ahí suponemos que el discípulo pues es dócil, que así con las actitudes que tiene, pues casi como San Juan ahí en la última cena, que se me inclina en el corazón de nuestro Señor para escuchar los latidos del corazón sacratísimo de nuestro Señor, y luego quiere que esos latidos, ¿verdad? O sea, que su corazón palpite al unísono con el corazón, con los latidos del corazón de nuestro Señor, etc. Trae una inquietud muy importante. Entonces, otra pregunta: ¿cuál es tu inquietud para el encuentro con nuestro Señor? ¿Cuál es tu inquietud? ¿Cuál es mi inquietud? Esta es una pregunta muy importante para hacernos en este 28º domingo del tiempo ordinario, en este mes de las misiones, recordemos, en este mes de las misiones y del Santo Rosario. Y mientras nos vamos preguntando, pues vamos saludando a este hermano, a este hermanito. Miren qué belleza, que estamos en el otoño y cómo ha estado cambiando el color de sus hojas y cómo se está despojando, ¿verdad?, de sus hojas, y va a quedar así, despojado, ¿verdad?, para después poder revestirse en la primavera con un follaje nuevo. Quizás esta es la bienaventuranza, el despojarse, ¿verdad? Bienaventurados los pobres de espíritu. Es la primera bienaventuranza de las bienaventuranzas y es la más importante, ¿verdad? Porque si no hay desprendimiento, pues entonces no se puede llevar al corazón de nuestro Señor Jesucristo. Se llegará a la doctrina, se llegarán a los dogmas, se llegarán a los puestos en las mejores parroquias, a ser arzobispo, a ser cardenal, ¿verdad? Miren aquella roca, ¿verdad? Qué hermosísima también esa hermana roca por allá. Qué belleza. A ver si al rato nos dan chance de ir para allá. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo en la vida eterna? Perdón, en la vida eterna, en esta vida y en la vida eterna. Pero ¿qué quiero yo de mi vida en este momento? ¿Cuál es mi inquietud más importante? Tener una casa, tener un carro, tener un bonito cuerpo. Ahora están muy de moda las cirugías del cuerpo, ¿verdad? Que bueno. Luego, o tener un buen novio, una buena novia, que mis hijos tengan un buen trabajo, una buena carrera, tener salud, como dice la gente. Mientras tenga salud, todo está bien, y la salud es lo más precario que hay en la vida. En un instante se puede terminar. Digo, no es que no vamos a cuidar la salud, claro que sí, pero ¿para qué queremos la salud? Esa será otra pregunta. En fin, ¿qué es lo más importante? Para este muchacho, lo más importante es qué debo hacer para conseguir, para entrar en la vida eterna. Decíamos que la pregunta, la inquietud, la interrogación es una inspiración del Espíritu Santo, con toda certeza, ¿verdad? Es una inspiración del Espíritu Santo. En este tronco que han cortado, no sé la razón por la cual hayan cortado, pero es impresionante, ¿verdad? Miren su composición. Qué belleza. Mira las piedritas también tan bonitas, la hierbecita. Bien, pues vamos a continuar con la reflexión del Evangelio, ¿verdad? Empecé en la mañana y ya está atardeciendo. Tuvimos las actividades aquí en el encuentro interdiocesano para estudiar y profundizar el tema del ecumenismo, que les pido oraciones porque me siento llamado, ¿verdad?, a este espíritu del Concilio Vaticano II, del ecumenismo y del diálogo interreligioso. Y aquí en esta belleza creación, una vez más le damos gracias a nuestro Padre Celestial por esta hermosura, ¿verdad? Si esta hermosura es tal, como será nuestra alma, ¿verdad?, como somos cada uno de nosotros. Bien, pues entonces decíamos que este joven se acerca a nuestro Señor Jesucristo con esa inquietud
Maestro bueno, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? La cuestión es importante, la vida eterna, nada más ni nada menos, ¿verdad? ¿Qué concepto tiene este muchacho de vida eterna? Pues lo podemos deducir de lo que sigue en el Evangelio. Aquí, como ya preguntaba en la mañana, ¿qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué es lo más importante en mi vida? Sí, con tranquilidad, sin angustias, ¿verdad? En el Señor Jesús, confiando en su misericordia, en su amor, me pregunto, pero con sinceridad, ¿qué es lo que en mi vida en este momento más me preocupa y me ocupa? ¿Verdad? ¿Qué es lo que más me preocupa y me ocupa? Y pues ya cada uno podremos responder, ¿verdad? Pero a este joven le interesa la vida eterna. Lo que le interesa pues es, decíamos ya, obra del Espíritu Santo, ¿verdad? La cuestión está aquí en que pues él de alguna manera pues no es fiel a esas mociones, a esos movimientos del Espíritu Santo en su alma, porque no purifica esa inquietud, ese deseo. Eso es lo importante, purificar la inquietud, purificar el deseo, que las mociones del Espíritu Santo pueden llegar de diferentes maneras. Y a este muchacho le llega de manera muy profunda la vida eterna, pero no lo purifica. Y sobre todo, no lo purifica en la presencia de Jesucristo, nuestro Señor, que está ahí delante de él y ante quien él está postrado. Parece que lo está adorando, pero pues parece que no lo está adorando tampoco. Bueno, este muchacho tiene un concepto, una doctrina equivocada de la vida eterna, porque dice, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Y mira, ni tú ni yo podemos conseguir la vida eterna. Nadie. De hecho, en la oración del 8 de diciembre de la Inmaculada Concepción, en la oración colecta, si no me equivoco, dice que por los méritos, algo así, de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, preservaste a la Santísima Virgen María de toda mancha de pecado original. O sea, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ni siquiera por los méritos de ella misma, de la Santísima Virgen. Entonces la vida eterna pues es gratuita, es gratis. No tienes que hacer nada para conseguirla. Absolutamente nada tienes que hacer para conseguir. Y hemos sido creados para la vida eterna, aquella expresión de San Pablo que con frecuencia su servidor repite, de la carta a los Efesios. Dice San Pablo: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales y celestiales en Cristo. En Él nos eligió desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e inmaculados ante Él por el amor. Esa es la vida eterna, ¿verdad? O sea, para estar en la presencia de Dios mismo, en el seno de la Santísima Trinidad, que es la vida eterna. Entonces, desde ahí, pues el muchacho, a lo mejor acostumbrado a hacer negocios, a lo mejor en un judaísmo farisaico, ¿verdad? De que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro para tener contento a Dios, pues entonces, pues no, ¿verdad? No está correcto. Aquí sería importante también, como pregunta para ti, para mí, pensar, o más bien examinar, ¿qué tanto pienso yo en la vida eterna? Primero, ¿qué tanto pienso en la vida eterna? Y la vida eterna yo te quisiera clarificar un poquito, no después de la muerte, la vida eterna desde aquí, ¿verdad? La vida eterna desde aquí, desde esta vida temporal, inicia ya la vida eterna, desde este peregrinar en esta roca. Pienso en Pedro, ¿verdad? La roca, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bueno, son paréntesis, ¿eh? Entonces, pensar que es la vida eterna para mí, ¿qué tanto pienso yo en la vida eterna? Si me doy cuenta que he sido creado para la vida eterna. Y entonces, si digo que no tengo que hacer nada para conseguir la vida eterna y es gratis, ¿qué es lo que sucede? No, más bien, en mi opinión, es que cómo debo hacer para aceptar la vida eterna, ¿verdad? ¿Cómo debo hacer para aceptar la vida eterna?
Ese es el punto, ¿verdad? Para permitir que la vida eterna entre en mi vida, en mi corazón, en lo más íntimo de mi ser. Y recordando siempre, como dice San Agustín, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Es decir, se requiere tu libertad, tu libre albedrío. Y nuestro Señor responde: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Pues nuestro Señor siempre es así. Nuestro Señor, desde luego que todos estamos convencidos, ¿verdad?, que nadie lo podemos engañar. No podemos asumir poses de que porque soy el obispo, el cardenal, el ministro de la Eucaristía, el catequista, el coordinador nacional de la pastoral juvenil, que tiene a nivel nacional 5 jóvenes, y ya por eso me puedo dar el lujo de asumir posturas delante de nuestro Señor. No, y qué bueno, porque Él inmediatamente, no para humillarnos, sino para ayudarnos a purificar y a clarificar, ¿verdad? ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Esa pregunta que hace nuestro Señor, ese diálogo con el que entra o que inicia nuestro Señor a partir de la inquietud y de la manera en que se dirige el joven rico a nuestro Señor, pues nuestro Señor, a partir de ahí, como el pedagogo por excelencia, o mejor dicho, el único pedagogo, el único maestro, pues inicia ese diálogo de clarificación. Y no le respondió nada el muchacho, no le respondió nada. Quiere decir, de alguna manera, por lo que vemos en el Evangelio, esto es para reflexionar, no estamos juzgando y no hay que acostumbrarnos a juzgar, es solo para meditar a la luz de lo que el Espíritu Santo quiso que el evangelista pusiera por escrito. No le respondió nada a la pregunta: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. El muchacho no respondió nada. Lo que quiere decir ahí, pues que en su alma hay poca, o mejor dicho, nula capacidad de escucha. Él trae su cuestión, que es muy importante, pero lo que le importa es su cuestión. Pero entonces, cuando nosotros llegamos a nuestro Señor nos va a hacer muchas preguntas, porque quiere que interioricemos. Una vez más, lo que ya he comentado mucho y lo voy a seguir comentando, nuestro Señor no quiere borregos, nuestro Señor no quiere discípulos que no piensen, que no razonen, que no profundicen, como esos gobiernos dictatoriales, esos gobiernos totalitarios, ¿verdad?, que odian que la gente se haga preguntas, que la gente se haga cuestionamientos, que acepte todo, ¿verdad?, a ojos cerrados. No, nuestro Señor no es así. Nuestro Señor quiere que nos preguntemos. Y la pregunta era, supongo yo, ¿verdad?, nadie es bueno sino solo Dios. A mí en lo personal se me antoja una respuesta: te llamo bueno, maestro, porque tú eres Dios, ¿verdad? Por eso te llamo bueno, ¿verdad? Así como cuando le pregunta, por ejemplo, a Marta en la muerte de Lázaro: ¿qué diferencia, verdad? Tu hermano resucitará. Y entonces dice a nuestro Señor: sí, Señor, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Y dice nuestro Señor: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y entonces dice Marta: sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Algo así se ha antojado del joven rico: te llamo bueno, maestro, porque tú eres Dios. Y entonces, si eso hubiera sucedido, si hubiera captado muy bien la pregunta: ¿por qué me llamas bueno si nadie es bueno sino solamente Dios?, pues ahí tenía delante de él la vida eterna. Estaba ante la vida eterna, que es Jesucristo, que en el Evangelio de San Juan particularmente nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. El muchacho estaba delante de la vida eterna. O sea, buscaba la vida eterna, pero no sé cómo la buscaba. O no sé por qué medios la buscaba. Quizás la buscaba, como vamos a ver a continuación, pues por sus propios méritos, según él. De esos cristianos, de ese cristianismo que me da la impresión de que cada vez que se fortalece más, de que entre más rosarios, entre más novenas, que vamos a hacer 1000 Padres Nuestros o no sé cuántos miles de Aves Marías en una cadena, y que no sé cuántos rosarios, quién sabe cuántos miles y miles de rosarios, y bueno, ¿verdad?
Y entonces, pues se pierde la gente en eso, o se pierde la gente en el disque ministerio. Dice en el disque ministerio, porque si en realidad fuera ministerio, pues ahí encontraba a nuestro Señor. La gente comulga y no sabe que comulga la vida eterna, o lo sabe doctrinalmente, pero no sabe que está comulgando la vida eterna. Y no hay efectos de la vida eterna en el alma, en el corazón, en la mente, en la persona de aquel que lo comulga. Sucede, ¿verdad? Sucede, cada quien nos examinamos. Y entonces nuestro Señor, al no responder, le dice, bueno, ya sabes, cumple los mandamientos, ¿verdad? Ya lo sabes, ¿verdad? Y entonces, aquí les voy a leer tantito para no decirles mentiras, para no inventar historias. Entonces nuestro Señor le contestó, Jesús, perdón, esta parte sé que bueno que lo que vi, el Evangelio. Jesús lo miró con amor. Jesús lo miró con amor. Ya le trata a nuestro Señor de revelar, de manifestar, pues la vida eterna la tienes delante de ti, soy yo la vida eterna. Quiero que me digas, te llamo bueno maestro porque tú eres Dios, entonces tienes la vida eterna. Bueno, no conforme con eso, primero nuestro Señor lo mira con amor y tampoco el joven sabe descubrir la mirada de amor de nuestro Señor. Él está perdido en cuántas veces tiene que ir a misa, cuántas veces tiene que ir a confesar. Si es el coordinador, está copiadísimo, es el coordinador nacional de los jóvenes, de la pastoral juvenil, que solo tiene 5 jóvenes a nivel nacional, están ocupadísimos en eso, o el cardenal ocupado en su catedral de estilo gótico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces nos perdemos en todas esas cosas, como también le dice a nuestro Señor, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola cosa es necesaria, María eligió la mejor parte. Y a este chavo también le preocupan muchas cosas y no descubre la mirada de amor de nuestro Señor. Entonces aquí el siguiente punto, ¿verdad? Para esta semana 28ª del tiempo ordinario, descubrir la mirada de amor de nuestro Señor. Descubrir la mirada de amor. Lo miró con amor. Imagínate si bastaba esa mirada de amor para que el muchacho, si se encontraba con la mirada de nuestro Señor, para que el muchacho dejara el todo, no debe ser que nuestro Señor le dijera deja todo, lo hubiera dejado todo y hubiera seguido a nuestro Señor y se hubiera encontrado a la vida eterna, ¿verdad? Así como en la pesca milagrosa, por ejemplo, con Pedro, ¿verdad? Que sucede la pesca milagrosa y Pedro deja la pesca milagrosa y la barca y todo, porque dice, pues ¿de qué me sirve la pesca milagrosa? ¿De qué me sirven los milagros? Mejor me voy con la fuente de aquel que hace los milagros. Y nosotros nos quedamos atorados en los milagros, en la liturgia, en las confesiones, y hacemos de eso la vida eterna y no. Encontrarnos con la mirada amorosa de nuestro Señor, ¿verdad? Si me permiten, tuve la bendición tan grande, inmensa, y no he correspondido a esa gracia de Dios, de encontrarme varias veces con la mirada de Juan Pablo II, ¿verdad? Así cerquitita. Y uno se quedaba así sumergido en un mar profundísimo de amor, de ternura, de compasión. Era como asomar, ve y vende lo que tienes, ¿verdad? O sea, da trabajo venderlo. Son dos cosas. Primero, venderlo, que da trabajo, pero todo. Había que hacer un inventario de todo, cuánto cuesta, hacer el trabajo de salir a venderlo, o sea, un primer desprendimiento. Y esto me gusta mucho, aquella televisión también, esta cama, la casa, el carro, el celular, el iPhone, quién sabe cuánto. Todo tiene que ser un inventario y salir a venderlo. Y luego, cuando ya le dieran el dinero, ir a buscar a los pobres y otro desprendimiento más. Buscar a los pobres y repartir el dinero entre los pobres. Aquí es donde les decía que nuestro Señor les dice los mandamientos en provecho del prójimo y le dice busca a Dios a través del prójimo, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿quieres la vida eterna? ¿Quieres conseguir la vida eterna? La vida eterna está en los pobres. Jesucristo vive especialmente en los pobres. Los pobres son nuestro boleto para conseguir la vida eterna, son nuestro pase para entrar en sintonía con el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces
pues necesito ir a vender todo. ¿Qué es lo que yo tengo que vender? Porque este evangelio, recordemos la carta a los hebreos, ¿verdad? La palabra de Dios es viva, actual y eficaz, ¿verdad? Viva, actual y eficaz. Queremos que sea eficaz en mi vida, entonces necesito ver qué es, a dónde tengo que ir a vender mis cosas. Tengo que hacer un inventario, ir a venderlo. Por eso en la aclamación antes del evangelio, la bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Necesito hacer el inventario de qué voy a vender para darlo a los pobres. Por eso, pues, busca a los pobres, ¿verdad? Porque ellos te van a dar la vida eterna, o mejor dicho, en ellos nuestro Señor nos va a dar la vida eterna. ¿Y qué sucedió? Entonces, dice, después ven y sígueme, hasta entonces podremos hablar. Ven y sígueme, o sea, yo soy la vida eterna. Cuando vayas y hagas eso, solo una cosa. ¿Y a mí qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que me atora? ¿Qué es lo que no me deja entrar para la cuestión de la vida eterna? Vamos a poner una pequeña aclaración. La vida eterna, ya dijimos, es Jesucristo nuestro Señor. Entonces la vida eterna la comienzo a vivir pues desde el primer instante de mi creación. Nos eligió en Cristo, dice San Pablo a los Filipenses, desde antes de la creación del mundo. Dice Madre Inés, mi querida Madre Inés, desde que soy un latido de su amante corazón, ¿verdad? Soy un pensamiento de Dios. Soy un latido de su amante corazón. Soy un pensamiento de Dios. Entonces, desde ese momento, pues vivo ya en la vida eterna. Ya cuando nazco y todo, ¿verdad? Cuando soy concebido, entonces, y bautizado en la Santísima Trinidad, entonces necesito vivir esa vida eterna en esta vida temporal, en este peregrinar entre luces y sombras. Pero ¿para qué me espero a morirme para conseguir la vida eterna? Mejor de una vez empiezo a vivir el cielo desde aquí, una antesala del paraíso. Entonces, ¿qué es lo que me falta para vivir en esa vida eterna dentro de mis pecados, de limitaciones, de mis miserias? Pero todo precisamente eso, pecados, miserias, limitaciones, caídas, luces y sombras, precisamente entran ahí en la vida eterna. O toda mi existencia tiene sentido por la vida eterna que es Dios mismo. Él es la vida eterna, la Santísima Trinidad. Jesucristo mismo es la vida eterna. Solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Ve y vende, ve, esa es la misión, vende. Fíjense cómo nuestro Señor con este muchacho es así de radical. Por ejemplo, de lo que podemos deducir con Marta, María, Magdalena y Lázaro, ¿no es así? O sea, María tenía un perfume, creo, de 200, no sé cuántas denarios, creo, ¿verdad? En un frasco de alabastro. Y dice nuestro Señor que lo tenía preparado para su sepultura. Parece ser que ese frasco de alabastro costaba lo del salario mínimo de todo un año, o sea, era carísimo. Y le daban muy buenas comidas ahí en Betania, y nuestro Señor nunca les dijo, ¡ay, vamos a la pobreza! O por ejemplo con este otro chico, Zaqueo. Zaqueo dice, le daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado de algo le restituiré 4 veces más. Y nuestro Señor le dice, no, la mitad, no todo. No. Pero con este muchacho sí le dice, ve y vende todo lo que tienes. O sea, cuando vendemos algo, vendemos un carro, nos hemos encariñado con él, da trabajo. Entonces, cuando vayas y vendas todo y des el dinero a los pobres, vienes y me sigues. O sea, hasta entonces comprenderás quién es la vida eterna. Y verás cómo puedes seguir a la vida eterna. Yo creo que tú y yo queremos la vida eterna desde este mundo. Pues ya nos ha dado nuestro Señor la respuesta. ¿Para dónde está la vida eterna? ¿Qué se necesita para seguir a nuestro Señor? Lo voy a decir así, no bastan las misas de los domingos, no bastan las confesiones, o mejor dicho, las misas de los domingos, las confesiones, los rosarios nos deben llevar, nos tienen que llevar a encontrarnos con Jesucristo en el Evangelio de la bienaventuranza, del desprendimiento, del despojo, del vaciamiento, para entonces decir, sí,
quiero comenzar a seguirte, Señor. Yo creo que tú y yo queremos comenzar a seguir al Señor Jesús, comenzar a seguir y vivir en la vida eterna que es Jesucristo nuestro Señor. Porque si no hacemos eso, por muchas comuniones, por muchas confesiones, por muchos rosarios, por mucho estar en el seno de la Santa Madre Iglesia Católica Romana Apostólica, pues entonces no sé a quién estaremos siguiendo. No sé a quién estaremos siguiendo. Por eso decía, meditémoslo sin ansiedad, sin angustia. Pero tiene que ser que lo profundicemos, porque si nos quedamos en la orillita, pues no. Nuestro Señor dice, echen las redes mar adentro, a lo profundo, váyanse a lo profundo. A nuestro Señor no le gusta que nos quedemos por encimita, en lo superficial. Y el muchacho, dice el Evangelio, se fue muy triste porque tenía muchos bienes. ¿Qué tantos bienes pudo haber tenido, hombre? Es más, este muchacho, ¿dónde está ahorita? No sabemos, pero que esté en el cielo, ¿verdad? Pero ¿dónde están esas muchas cosas que tenía ese muchacho de hace 2000 años? Pues ya ni existen. Ya ni existen. Cuando uno va a Roma, ¿verdad? Yo que soy fanático, como dicen ahora, del Imperio Romano, por muchas cosas importantes, va uno a Roma y ve las ruinas del poderosísimo Imperio Romano y pues ahí están las ruinas, que bueno, son testigos derrumbados, ¿verdad? Y justamente se le llaman ruinas, porque está en ruinas. Claro, el Imperio Romano tuvo su fecundidad de otra manera también, ¿verdad? No terminó, pero quiero decir, los bienes materiales ahí terminaron. Entonces, ¿qué tantos bienes puedes tener tú y puedo tener yo? O sea, ¿qué prefieres? Así como el joven rico, irte triste y decir, no, yo no me desprendo, y lo de menos son las cosas materiales. ¿De qué me debo desprender de mí mismo? Por eso dirá nuestro Señor, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo. Ese es el principal supuesto bien que yo tengo. Pensar que yo mismo me poseo a mí mismo y entonces yo soy dueño de mí mismo. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo. Y entonces pues le pedimos a nuestro Señor que nos ayude a profundizar. Se fue triste. La tristeza, en este caso, ¿verdad? Pues es fruto pues del pecado. Del pecado no vamos a ser moralistas, pero es fruto, la alegría es uno de los frutos del Espíritu Santo. La paz es uno de los frutos del Espíritu Santo. La caridad es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y en este caso la tristeza no es fruto del Espíritu Santo de ninguna manera. La tristeza es la acción inmediata, es el sentir inmediato del egoísmo tan grande que hay en este muchacho. Y yo quisiera decirles, queridos hermanos y hermanas, que estamos en un mundo en general de egoísmo, de narcisismo, en un mundo donde soy yo y yo y yo, o mi familia y mi familia, mis hijos, mis hijos, mis hijos. Y se tiene un tiempecillo, 1 hora a la semana solamente, dice, una vez me dijo una señora, pues yo estoy sirviendo en mi parroquia, le dije, ¿me permites preguntarte en qué sirves? Leo las lecturas. Dije, eso no es servicio, mija. Eso es tu obligación, ir a misa los domingos, y de paso todavía le cobras a nuestro Señor y te pones a leer la lectura y de pilón todavía te sientes la estrella del cine. No, mijita, ese no es servicio. Ese no es servicio. Entonces, experimentamos alegría en lo que nuestro Señor nos pide, en desprendernos y regalarlo a los pobres, ser pan comido, ser con Jesús Eucaristía. Tomen y coman todos de Él. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que se derrama por ustedes. Esa es la auténtica Eucaristía, claro, fruto de la Eucaristía sacramental. Y entonces nuestro Señor, mirando a los discípulos, les dijo, qué difícil será para los ricos entrar en el reino de los cielos. No, yo sé que será imposible, sé qué difícil. No, que va a ser imposible. Entrar en el reino de los cielos. Y entonces los discípulos se quedan sorprendidos, asustados. Entonces, ¿quién puede salvarse? Dice, para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible.
que para Dios todo es posible no es solamente decir, bueno, para Dios todo es posible, entonces se lo pido con todo mi corazón. Para Dios es posible si yo le permito a Dios mismo, que es todopoderoso, porque si no se lo permito, ni con todo su poder lo puede hacer. Ahora sí que ni Dios Padre lo puede hacer. Necesito yo darle permiso. Y cuando le doy permiso, entonces para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Pero necesito entrar en este diálogo con nuestro Señor, en esta luz que Él me da en el Evangelio. Necesito meditar y volver a meditar el Santo Evangelio y profundizarlo y asimilarlo, pues en el ejercicio de la Lección Divina, ahí en el Corazón Inmaculado de Nuestra Madre Santísima, en este día 13 de octubre, el milagro del Sol de Fátima, para que entonces mi corazón se vaya sensibilizando, mi alma se vaya sensibilizando y vaya teniendo el efecto del poder de Dios, ¿verdad? Que va cambiando mi manera de pensar, que me va abriendo el corazón, la mente, y que voy diciendo, sí, Señor, tú eres la vida eterna, y sí, si tú dejaste el cielo por mí, yo quiero dejar mis bienes y me quiero dejar a mí mismo y quiero ir a darle a los pobres por ti. Porque te quiero seguir a ti, que eres la vida eterna, y quiero la salvación que tú ya me has obtenido. No la voy a obtener por mis méritos, sino que quiero aceptar la salvación que tú ya me has conseguido en la cruz y en la resurrección. Es posible. Y entonces viene nuestro Pedrito, ¿verdad? Nuestra roca. Y inmediatamente nuestra roca, nuestro queridísimo Pedro, nuestro vicario de Cristo, nuestro querido Santo Padre, nuestro querido Sumo Pontífice, que en toda su sencillez y arrebato de amor le dice al Señor, Señor, y que siempre se sabe aprovechar con su audacia, Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. En este momento me aprovecho. Y habla en plural. A mí estas cosas de Pedro me encantan. Habla en plural porque está hablando a nombre de aquellos que queremos con la gracia del Espíritu Santo seguir al Señor, unidos a Pedro en la roca. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y le digo a Pedro, sí, háblale al Señor en mi nombre, claro que sí. Háblale al Señor en mi nombre y dile por favor al Divino Maestro que contigo, Pedro, yo también lo he dejado todo. Ya ves que lo hemos dejado todo para seguirte. Y nuestro Señor le responde, yo les aseguro que aquel que haya dejado padre, madre, hermanos, hermanas, hijos, hijas, tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá en esta vida, por eso ya desde esta vida se vive la vida eterna, el ciento por uno. ¿Qué banco te da? Te reditúa de tal manera, ningún banco te reditúa de tal. La mejor inversión es esta. Te pagan al 100 por uno. Es la mejor inversión. Dejarlo todo para seguir a nuestro Señor. Es la mejor inversión. Recibirá el 100 por uno junto con persecuciones. O sea, hay que subrayar eso, junto con persecuciones. Dejar todo para seguir al Señor no es caminar en un lecho de rosas. Y en primer lugar va a doler, ¿verdad? Va a doler ir dejando las cosas, pero claro, el desprendimiento va a ser teniendo la mirada de nuestro Señor en el corazón, esa mirada dulcísima, esa mirada de amor, el enamoramiento de nuestro Señor Jesucristo, para ir dejando cada cosa y regalarla a los pobres. Pero va a doler y va a haber persecución. Y vaya que hay persecución de quien menos lo esperas. Vaya que hay persecución. Vaya que hay persecución de diferentes expresiones. En esta vida y en la otra, la vida eterna. Pues le damos gracias al Espíritu Santo que inspiró este pasaje tan hermosísimo, ¿verdad? Del llamado joven rico. Pero hay la versión, hay muchas versiones del joven rico que sí dejó todo, ¿eh? La versión que en lo personal más me atrae del joven rico, que sí dejó todo y se enamoró de nuestro Señor y supo encontrarse con la mirada amorosa de nuestro Señor,
es el evangelio que se llama San Francisco de Asís. Aquel joven rico de Asís que dejó todo, se despojó de todo, se quedó literalmente desnudo para seguir a su Señor, y efectivamente dejó todo, dio todo a los pobres para seguir a su Señor Jesucristo, por quien se enamoró locamente, al grado tal que nuestro Señor le concedió tener las llagas de la pasión en su mismo cuerpo, para convirtiéndose prácticamente en un serafín. Esa es la versión, la otra versión de la verdadera versión del joven rico. Esta versión del Evangelio nos hace reflexionar mucho, pero hay esta otra versión, que es la versión del Evangelio de San Francisco de Asís, y que los invito a quienes no lo conocemos, que lo conozcamos, y le pedimos a nuestro querido Francisco de Asís, que era jovencísimo San Francisco cuando se encontró con el amor del Señor, ¿verdad? Y es tan fecunda la vida de San Francisco de Asís. Este sí que dejó todo. Del muchacho del Evangelio no sabemos si están por ahí los zapatos, las chanclas, los pantalones, la camisa, no creo, ¿verdad? Ni la cama en la que haya dormido, por muy bonita que haya sido. La casa se ha de haber caído, que no quedó piedra sobre piedra. Y déjame decirte que de San Francisco de Asís la fecundidad sigue y sigue y sigue y sigue, y produce más y más y más frutos en 800 años. Uno de los frutos tan hermosos pues es que tenemos un papa que se llama precisamente Francisco, en honor de San Francisco de Asís. Pues hermanos, aquí está la vida eterna en el Santo Evangelio, que el Espíritu Santo nos dé la gracia, nos la da siempre, que nosotros recibamos la gracia del Espíritu Santo en el corazón inmaculado de Nuestra Señora de Fátima en este 13 de octubre. Que el Señor esté con ustedes, que el Señor los bendiga y los guarde, su majestad los defienda, les muestre su hermosísimo rostro, el Señor les dé la paz, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Su hermano en Cristo Jesús, Padre Francisco Estrada Sandoval. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Amén. Nuestra Señora de Fátima ruega por nosotros. Paz y bien en Cristo Jesús. Laudetur Jesus Christus. Vende todo lo que tienes.